Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí en su programa Abogado Corporativo, como todos los jueves, en el mejor programa de internet en estos tópicos de derecho, de impuestos, laboral, legal y todo lo que atañe a las empresas y a los negocios. Pues a nombre de mi socio, colega y coconductor, el maestro Ángel Loera, les damos la más cordial bienvenida a su programa Abogado Corporativo, en donde, bueno, como ustedes saben, pues nos interesa estar tocando temas de actualidad, en los cuales evidentemente hay una muestra de interés por parte de toda nuestra audiencia, y por eso, bueno, siempre estamos tratando de traer a ustedes temas de avanzada, temas y tópicos que seguramente serán de su agrado. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Hoy nos vestimos de manteles largos porque hoy tenemos la presencia de un caballero, de un gran abogado, de un profesionista y de una excelente persona que, además de que nos honra con su presencia, pues también nos da la gracia de contar con su amistad, el licenciado Fernando Vega Vargas, abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas fiscales, además de que es autor de varias obras relacionadas con tópicos que le son de interés a los contribuyentes, y que, bueno, hoy amablemente nos acompaña para platicar de su última obra y pues la importancia del estudio del derecho fiscal, ¿no? Porque es importante que hoy empresarios, profesionistas y personas que en apariencia no tienen contacto con el mundo fiscal, hoy en día ya cada vez el nuevo mecanismo de tributación y de las formas en que novedosamente y gracias a la tecnología el fisco está revisando el perfil de cada uno de nosotros, pues debemos de tener un conocimiento mínimo por lo menos para saber cuáles son las consecuencias de no dar cumplimiento a las leyes y cuál es el alcance que pueden llegar a tener las normas tributarias en caso de su inobservancia. Así es que, bueno, sin mayor preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a don Fernando Vega Vargas. Fernando, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, muchas gracias. Gusto, Angelito, en estar con ustedes, acompañándonos en este magnífico programa. Un saludo muy cordial a todos ustedes por seguirnos en este medio, por este conducto. Y estamos a la orden para hablar, si me lo permiten, de la obra Análisis Temático del Código Fiscal de la Federación, que es una obra recién salidita del comal, como dicen, en 2 tomos. Los 2 tomos comprenden 20 capítulos muy interesantes, en donde se pretende transmitir información y conocimiento a todo el lector, a todos los lectores que se interesen por esta obra, editada por Thomson Reuters, que me hizo el favor de distinguirme con editar la obra. Excelente. Para mí es un honor poderla presentar por este conducto. Excelente, mi querido Fernando. Platícanos qué te inspira, qué te lleva a plasmar en esta obra por demás interesante el devenir, tengo yo entendido ya de muchísimos años de experiencia, de ejercicio profesional, de litigio en materia fiscal y administrativa, sí, y que de alguna manera, bueno, pues generosamente le compartes al público, ¿no? Sí, muchas gracias. Fíjate que esto se inicia a raíz de la experiencia que yo tuve como estudioso del derecho fiscal en mis años de inicio, en 1986, cuando me doy cuenta que la doctrina imperante en ese tiempo, en esa época de estudio, no era tan transparente, no era tan accesible. La terminología que se usaba en los libros daba por sentado conceptos que uno no entendía bien a bien. Claro. O sea, tú seguías el criterio de las disposiciones legales y hasta ahí quedabas, sin saber a bien qué significaba una palabra, una idea, una conjunción o un párrafo de texto de ley. Un criterio incluso ya de manera más consistente por parte de la autoridad, ¿no? Definitivamente. Teníamos un problema. El problema era cómo entender para hacer en la práctica la transmisión del conocimiento teórico a la praxis legal. Claro. ¿No? Y obviamente cuando yo empiezo a leer las leyes fiscales,
me encontraba con muchos tropiezos que me atoraban. Y cuando me remitían a código fiscal, leía el código y bien a bien me quedaban muchas dudas. Y así pasaron varios años en los que investigando diccionarios, en los que investigando jurisprudencia, pude ir desentrañando las ideas que a mí me hubiera gustado que me explicaran, Claro. para poder traducir perfectamente el lenguaje fiscal que se maneja hasta hoy en día en las legislaciones fiscales. Bueno, digo, todo el mundo sabe, y aquel que ha tomado pues clases de derecho y específicamente el fiscal, pues sabe que no es lo mismo leer un código civil, incluso una ley federal del trabajo, que leer una ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Claro. Es sumamente complicado. El nivel de tecnicismo que maneja la norma es altísimo, ¿no? Sí, es muy alto, muy alto. Y eso te impide tener el acceso razonablemente cómodo, comparado con una ley penal, como bien dices, que te da el tipo o la hipótesis legal de la figura típica de un delito. Claro. Entonces, Bueno, que también el es- Código Fiscal trae su catálogo de delitos, ¿no? Sí, Pero digo, pero no te los explica. sí, no, es no, el no, problema. claro, no. El problema es que el lenguaje utilizado por los legisladores a veces es copiado del idioma anglosajón, a veces es copiado de otras Bueno, es legislaciones que extranjeras. si nos vamos más allá, Fernando, Sí, pues yo creo que no es ni el legislador. Ya quisiéramos que nuestros legisladores manejaran eso lenguaje. no, lo copian. Es el técnico, el asesor, el de apoyo que le hace el trabajo al Ejecutivo de armarle, ¿no?, todas las áreas de estudio y legislación que tienen las dependencias públicas, Sí, principalmente sí, el sí. Ejecutivo. Es cierto. Pues sabes tú que en la Secretaría de Hacienda hay una subsecretaría de ingresos, una Sí. subsecretaría de egresos, y hay políticas que se manejan de manera muy, muy concreta, ¿no? Sí, Y que sí. ya le dan al legislador pues prácticamente armada la propuesta de ley, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera es algo que manejen en su terminología cotidiana los legisladores, tristemente, ¿no? Tristemente, ya con la experiencia y los años habiendo tenido la oportunidad de ser asesor de legisladores, me di cuenta que ellos no dominan La técnica. la técnica legislativa y los conceptos. Sí. Es triste. Por lo menos en esta materia, ¿no? En esta Ya materia. quién sabe en otras. Por ejemplo, alguna vez tuvimos que explicarles lo que significaba la ley del impuesto especial sobre producción de servicios y a qué se refería y de dónde provenía. Claro. Porque los legisladores decían, bueno, ¿esa ley qué? O sea, Pero mira, es que ahí es entrar a un tema muy, muy, muy escabroso, muy álgido, muy espinoso, porque, pues, digo, creo que para todos es deseable que nuestros legisladores tengan una formación y una preparación en el tema profesionalizante de la carrera legislativa, sí, pues que les permita por lo menos entender qué están aprobando, ¿no? sí. Entonces, ha habido muchas discusiones sobre si sería conveniente, sería necesario que quien tratara de ocupar un puesto de elección popular, pues tuviese como requisito el tener una formación profesional. Pero es un tema que, bueno, no me meto porque voy a salir apaleado, ¿no? Ahorita con cómo está la democracia social y todos estos temas, Sí. digo, donde pareciera, al margen de nuestros comentarios, pareciera ser que es elegible más el popular que el capaz, ¿no? Sí. Pero bueno, retomando nuestro punto, mi querido Fernando, ¿cómo percibes hoy la cuestión tributaria en nuestro país? ¿Qué futuro tienen los abogados que se quieran dedicar a esta materia? Se discute incluso ya por ahí en algunos foros sobre qué tan necesaria es la participación activa de un contador, por ejemplo, en temas de cálculos de impuestos, cuando ya pues la tendencia global y la tendencia tecnológica es a que la computadora te haga todo el trabajo. Sí. ¿Qué va a pasar en el sentido estricto del abogado que quiera ser especialista en estos temas? Digo, la obra es excelente, tiene mucho futuro, más sin embargo la incógnita es
¿Y hacia dónde va el abogado fiscalista, Fer? Sí, es buena pregunta y oportunísima. Los cambios que se han suscitado han venido reduciendo en las leyes las defensas de los particulares. Por ejemplo, el caso de que quitaron de la ley el incidente de suspensión de la ejecución, que era pues, una herramienta muy importante y cotidiana, de uso diario. Obligado, diría yo, ¿no? Obligado, te llegaban a trabar embargos y qué barbaridad, abusaban. Y eran improcedentes porque tú tenías las herramientas para que se suspendiera el procedimiento administrativo de ejecución y te embargaban. Bueno, hoy en día, Fernando, tú has litigado mucho contra el Seguro Social. Sí. Hoy en día te están notificando la multa y te la están ejecutando al mismo tiempo. Sí, ¿no? Sí, es una calamidad. Ajá. En ese sentido, lo que me he podido demostrar y con experiencia docente, es que era necesario aportar un instrumento que enriqueciera la cultura fiscal y que ayudase a respaldar las decisiones de interpretación para mejorar la percepción de cualquier ley fiscal, a partir de la supletoriedad del Código Fiscal a todas las leyes fiscales. Entonces, había que dar un instrumento útil. Y ese instrumento... Más pragmático, ¿no? Sí, no tan doctrinal, no tan doctrinal, filosófico. Interpretando con diccionarios a la mano, hasta de sinónimos y antónimos, que yo me atrevía a incorporar en los textos de la redacción de cada capítulo. Y queriendo enriquecer y facilitar a cada uno de los interesados en la lectura, interesados en el Código Fiscal, porque todo el mundo pasa por el Código Fiscal. Bueno. Solo que algunos pasan de noche, mi querido Fer. Bueno, creo que vamos a tener que hacer un corte. Sí, nos dice producción que vamos a un corte. Regresamos, no se vayan, estamos platicando aquí de manera muy agradable y sabrosa con don Fernando Vega Vargas, expositor, docente, catedrático, investigador y autor de la obra Análisis Temático del Código Fiscal de la Federación. Regresamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Queridos amigos, gracias por seguir aquí en su programa Abogado Corporativo, platicando con don Fernando Vega respecto de hacia dónde va el estudio del derecho fiscal y qué va a pasar con los abogados que quieran dedicarse a esta materia, ¿no? Ángel, pues te vi muy ansioso en el segmento pasado, como que querías platicar, preguntar, a ver, dinos. Seguramente, pues como bien lo comentaban hace un momento, ¿no? Sabemos que en el Código Fiscal de la Federación se encierran estos dos derechos, el derecho adjetivo y el derecho sustantivo, en donde en ciertas ocasiones a uno como practicante del derecho nos encontramos con ciertos topes ahí en donde no logramos o no alcanzamos a interpretar cuál era a dónde quería llegar el legislador, ¿no? Sí. Y esto, bueno, que se había tocado en algún punto derivado de alguna forma la falta a lo mejor de conocimiento en el tema legislativo. Pero bueno, afortunadamente podemos contar ahora con este libro. Yo tengo una duda, ¿qué es? Comentaban hace un momento, que lo puede leer, esa facilidad tiene este libro, lo puede leer tanto un estudiante del derecho como ya una persona que está ejerciendo el derecho. O sea, ¿tiene esa facilidad? Sí, sí, es una situación grata para mí decirles que este libro lo pueden consultar gentes que apenas inician y los va a llevar de la mano. Los va a orientar bien. Por la investigación que se hizo en fuentes de dicción de las palabras o la connotación de una palabra o la definición de una palabra y la idea ya armada de lo que dice el legislador, si un estudiante de la carrera de contador, de abogado, de administrador, en fin, varias hasta economistas, pueden ver este documento como un buen libro de consulta porque te va dando con mucho cuidado, con mucho detalle las expresiones que significan y cómo se deben desglosar, cómo se deben de analizar, cómo se deben de comprender. Por ejemplo, por decir algo, ¿qué es el crédito fiscal? ¿Qué es el crédito fiscal? Bueno. Sí, si uno lo lee en el código, pues es todo aquello que tiene derecho a percibir el Estado por concepto de contribuciones, pero incluso cuando uno lo comparte con el estudiante, bueno, ¿y eso cómo se...? No, bueno, y te estás yendo a un tema, digamos que medianamente pues estudiado por el legislador, sí. Porque cuando tú tratas de buscar la definición de impuesto, no, pues te volteas y te mueres de la risa, ¿no? Sí. Cuando dice el propio código, pues es lo que no es, ¿no? Oye, que tiene que pagar. Sí, el impuesto es todo aquello que no sea ni derecho, ni contribución de mejora, ni aportación de seguridad social. Eso y nada. Pero no define qué es impuesto, ¿no? Entonces, imagínate, ante esa indeterminación de conceptos, cuando tú le dices al ciudadano, tienes que pagar un impuesto, ¿qué es un impuesto, no? Sí. Si ni la propia autoridad ni el legislador que los impone te lo puede explicar y definir de manera clara, pues entonces ahí es donde empieza el aspecto subjetivo, ¿no? Y donde pues el gobernado dice, bueno, pues ahora resulta que tengo que pagar algo, pero no sé ni por qué, ni qué es, ¿no? En estricto sentido semántico, ¿no? Sí. Más allá de la obligación constitucional, ¿no? Sí, pero bueno, retomando lo que decíamos hace un momento, ¿hacia dónde se dirige el derecho fiscal en nuestro país, Fernando? Esa pregunta es muy buena. Porque mira, yo veo, por ejemplo, comentarios de colegas. He tenido oportunidad de estar en foros donde vienen peruanos, argentinos, españoles, ¿no? Y en Europa principalmente se da una corriente muy, muy peculiar en donde pues no perciben el derecho fiscal como lo percibimos nosotros. Claro. O sea, cuando tú le dices a un italiano, por ejemplo, ¿no? A un francés, soy fiscalista, se te queda viendo como diciendo, pues, eres funcionario público, eres recaudador del impuesto. No, yo defiendo.
Oye, pues espérame, ¿cómo que tú defiendes? Pues, eso aquí no pasa, ¿no? Pues eso aquí no pasa, aquí la gente paga sus impuestos y el gobierno no tiene que andar ahí correteando gente, ni andar ahí inventando tipos penales ahí medios raros, ¿no? De que abandono, de desaparición del domicilio fiscal, ¿no? Como si te hubieran abducido los extraterrestres, ¿no? Para decir que estás cometiendo un delito, en fin, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia, Fer? Porque finalmente, en un mundo globalizado como en el que hoy en día vivimos, pues estas tendencias, tú bien lo dijiste hace un rato, estas tendencias de ir incorporando a nuestra legislación filosofías, métodos, técnicas de otras legislaciones, pues son el pan de cada día, ¿no? Sí. Creo que lo verdaderamente innovador de nuestra legislación ha sido el tema de la contabilidad electrónica, donde hemos sido pues prácticamente punta de lanza a nivel mundial, sí, y hemos recibido solicitudes de gobiernos, principalmente en Latinoamérica, para ver cómo está funcionando nuestro modelo y ver si ellos adoptan algo similar, ¿no? Sí. Pero fuera de eso, Fer, no veo yo para dónde, ¿no? Sí, somos líderes gracias al abuso de la facturación falsa, de la apócrifa, ¿no? Por eso somos líderes en ese tema. Pero ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, si a mí un jovencito abogado o contador me dijera quiero ser fiscalista, pues imagínate yo siendo fiscalista de toda la vida, lo festejo mucho. Claro. Es una de las profesiones, casi todas ya lo son, que exigen mucho estudio, tenacidad y constancia. Y tenemos que estar muy vigilantes de tener conocimiento, absorber conocimiento para dominar la materia. Con la práctica y la teoría y con buenos soportes de estudio, de investigación, logramos que emerjan los buenos asesores fiscales. Y ellos hacen escuela con sus seguidores, con sus colaboradores, y eso hace que seamos necesarios para equilibrar el poder del Estado frente a la obligación del contribuyente. Pero fíjate que, digo, te lo voy a decir de manera muy, muy concreta, ¿no? Y tú sabes que yo te admiro y te respeto y además siento un gran cariño por tu persona. Gracias. Sin embargo, siento, Fer, que llega a empezar a ser un tanto cuanto utópico a esa visión. Sí. Porque ante la contundencia de los actos y de los hechos que se dan en la cotidianidad de las empresas, cada vez nosotros tenemos menor margen de movimiento, cada vez estamos más cooptados en la posibilidad de alcanzar un objetivo concreto que es verdaderamente pelear por la justicia contributiva de este país, ¿no? Hoy los criterios de la Suprema Corte, los criterios normativos de la propia administración tributaria, las mismas leyes cada vez están siendo más alineadas en el sentido de recaudar, a costa incluso de derechos fundamentales, que pues si bien es cierto en la letra siguen estando muy bonitos y se crean teorías muy vanguardistas, muy progresistas respecto de ello, pues en la práctica, palo, ¿no? O sea, ¿cuál fue el último amparo contra leyes fiscales que los contribuyentes ganamos en estricto derecho? Yo tenía una maestra en el doctorado a la cual le mando un saludo muy cariñoso, la doctora Eríndira Salgado, que fue incluso secretaria de Estudio y Cuenta ahí en la Suprema con don Genaro Góngora. Y ella nos decía en el doctorado, es que cuando el poder político o el poder financiero se contrapone al poder jurídico, híjole, pues desafortunadamente pareciera que lo que está prevaleciendo pues, es el interés financiero, ¿no? O sea, no podemos obviar esa frase matona que dice, sin tributo no hay Estado. Claro. Entonces, estamos hablando de la existencia misma del gobierno, de la nación como Estado. Claro. Entonces ellos dicen, no puedo yo andar con nimiedades, o sea, estoy hablando de justificar la existencia misma de las instituciones. Pero transgrediendo incluso principios no, claro, de derecho elementales. Por supuesto, ¿no? Tenemos ahorita la icónica sentencia de hace un par de años, ¿no? Donde contabilidad electrónica, buzón tributario, revisiones electrónicas fueron declaradas inconstitucionales, ¿no? Claro. Cuando todo parecía indicar que por
cuestiones de... Conveniencia del Estado. Pues sí, ¿no? O por lo menos te deja esa sensación, ¿no? Sí. Ese sabor amargo de sentir que la sentencia tendió más a intereses, vamos a llamarle, diversos al derecho, ¿no? Sí. Y no a lo que tendría que haberse ajustado. Sí. Sin duda alguna esto se está poniendo muy interesante. Desafortunadamente vamos a tener que ir a un corte y seguramente retomamos el tema. Sí, Regresando. claro que sí, claro que sí. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Queridos amigos, nuevamente ya estamos aquí en este tercer bloque de su programa Abogado Corporativo, platicando muy cálidamente con el licenciado Fernando Vega, en donde estamos tocando un tema pues, de total importancia, ¿no? Estamos hablando de su libro, que es Análisis Temático del Código Fiscal de la Federación, pero además lo estamos equiparando, le estamos sazonando el programa, pues con la gran pregunta, ¿no? De hacia dónde va la tendencia del fiscalista, ¿no? Hacia dónde va el abogado fiscalista. Sí, con mucho gusto, Angelito. Verán ustedes, la situación que se ha presentado en los últimos años es una tendencia recaudadora, influenciada por varios factores. La idea del gobierno del Estado mexicano es recaudar en todos los niveles de gobierno. Y de esta manera, el gobierno ha establecido consignas
¿qué le ha valido al gobierno para recaudar más que en otras épocas? ¿Qué le ha valido? Es una gran pregunta. ¿Por qué estamos tan desequilibrados? Los abogados hemos visto con mucha tristeza que los tribunales, como bien lo decía el doctor Leopoldo Reyes, están fallando, resolviendo en favor incondicional del Estado. El Estado se está convirtiendo en un gran ganador de los juicios fiscales. Y eso es muy frustrante porque ya no es impartición de justicia de manera imparcial y transparente, sino es arrebatar a como dé lugar el sentido de la resolución que favorezca a la autoridad. Si tú tramitas una devolución, la litigas y todo, te la van a negar. ¿Por qué? La consigna del Estado es recaudar. El gobierno está con las manos adentro del Poder Judicial. Y el Poder Judicial lo permite. Y está al servicio del Estado. Pero ¿sabes cuál es lo peor de todo, Fer? Que ante ese escenario tan desequilibrado como tú mencionas, tan cuesta arriba para el litigante, pues observas situaciones como desvíos multimillonarios, fraudes multimillonarios, y de buenas a primeras, pues te dan a tole con el dedo porque dicen, no, pero ya lo metimos a la cárcel. Y de repente empiezas a oír, ya se desvaneció la prueba fulana, ya le retiraron los cargos de no sé qué, híjole, pues pareciera que hay un doble rasero, ¿no? Sí. Al ciudadano de a pie, ahora que está tan de moda Benito Juárez con el billete de 500 pesos, ¿no? Ajá. ¿Cómo decía la frase matona de Juárez? Decía que al amigo la gracia del derecho. Ajá. Y al ignorado, pues el derecho liso y llano, ¿no? La justicia. La justicia lisa y llana, ¿no? Entonces, Sí. oye, a ver, espérame, ¿por qué vemos juicios tan trascendentales en la historia de nuestro país, como ese famoso juicio contra Florán Cassés, donde por una mera situación de forma, a la señora le dieron la libertad absoluta? Cuando sabemos que en las secuelas de las revisiones, de las visitas, hay cualquier cantidad de vicios, no se respeta el procedimiento y sin embargo esos vicios no alcanzan a ser suficientes para destruir el acto. Claro. Y siempre hay una jurisprudencia, una tesis, una argumentación, donde, como bien dice Fernando, la partida la termina ganando el Estado. Y esto es patético, porque entonces, ¿cuál es el papel que debemos nosotros asumir desde este lado de la trinchera, ¿no? Sí, claro. Empezar a voltear y decir, bueno, pues, si alguna vez habíamos pensado en abrir una tortería, pues creo que ese es el momento, ¿no? O reconsiderarlo. Volver a tomar bríos y decir, hay que darle para adelante. Porque a final de cuentas, pues no nos podemos morir de nada. Claro. Hay que darle la lucha, hay que seguir trabajando porque, bueno, tenemos pues pasajes muy luminosos en la historia de nuestro país en temas jurídicos. Sí. Recordar a nuestros próceres de la Administración de Justicia, a los creadores del juicio de amparo, ¿no? Otero, Crescencio Rejón. ¿Quién no se acuerda de esa frase emitida por don Porfirio Díaz cuando había un intento de sublevación en el puerto de Veracruz? ¿Qué dijo Díaz? Mátenlos en caliente, ¿no? Sí. Digo, ahorita nos sentimos avasallados. ¿Cómo se habrán sentido esos señores a los que les iban a vaciar la carga de la carabina en ese momento, no? Claro. Yo creo que es un momento de reflexión importante, Muy Fernando. importante, muy importante. Pero hay que darle para adelante, ¿no? Hay que darle para adelante. Mira, en este sexenio el fracaso en las elecciones fue un resultado de la transmisión del entendimiento del pueblo en general, de todo el abuso. O sea, te elevaron todos los costos de los insumos, te elevaron contribuciones, se puso rígida la fiscalización. Hubo corrupción en la fiscalización, le torcían la mano al contribuyente, le quitaban un dinero y lo hacían pagar una parte de contribuciones y obviamente no surgían los asuntos a los créditos
para litigar. Entonces eso redujo sustancialmente los asuntos de litigio fiscal. Y los que emergían se relacionaban con gente muy vinculada a servidores públicos, o sea, seguía siendo... Ya tenían sus despachos externos prácticamente. Sí. Todo quedaba entre cuates, por decirlo así. Ahora, por el lado de tribunales... Oye, Fer, pero diciendo las cosas por su nombre, híjole, pues la única diferencia entre un cártel del crimen que llega a extorsionar a un comerciante, entre estos pseudofuncionarios que auxiliados por particulares llegan a hacer lo mismo, híjole, pues la única diferencia es que unos tienen charola para hacerlos y los otros no. Exactamente, ¿no? O sea, no dejan de ser delincuentes todos. Y si nosotros nos ponemos a pensar de alguna manera qué sucedió en este sexenio, podemos corroborar, se los garantizo, que todo fue en contra del contribuyente, todo. Y de último y de salida los gasolinazos, pero todo fue en contra del contribuyente, todo. Y si nosotros revisamos la reforma fiscal del 2014 y nos vamos dando cuenta cómo se movieron las disposiciones, cómo anularon defensas, cómo actuó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, te das cuenta que la tendencia de ellos es la misma, recaudar, trabajar para su jefe del gobierno. O sea, nada de imparcialidad, nada de lo que fue ese honorable tribunal, hoy está podrido. Y cuando vas a colegiados, te encuentras una situación muy similar. O sea, los tribunales colegiados con los magistrados que los integran, en la mayoría de los casos, en un alto porcentaje, están al servicio del Estado. Pocos magistrados han tenido el carácter y el valor de ser muy jurídicos, muy juristas, muy imparciales y dar la razón a quien la merece. Pero son pocos. La gran mayoría sigue la consigna que le dio los ministros de la Suprema Corte de recaudar, porque esa es la orden que le dio su jefe, el Poder Ejecutivo. Y el Poder Legislativo al unísono aprobó todas las reformas que propuso el próximo saliente presidente de México, y te encuentras de enfrente en el espejo de la recaudación voluminosa y de empréstitos o deuda pública enorme que duplicó en este sexenio el monto de la deuda de nuestro país y nos endeudó a los mexicanos. Y ves que ese dinero no está transparentado. Bueno, hasta las donaciones para ayudar a los damnificados por los temblores están perdidas, hasta donde yo entiendo. Nadie sabe dónde quedaron esos millones de dólares que se prestaron para ayudar al pueblo mexicano y no llegó la ayuda. Y le han dado las vueltas y nadie sabe, nadie dijo. Bueno, pero ahora, ¿cómo ves tú la composición del nuevo gobierno que entrará el 1 de diciembre? Porque pues todo eso que tú comentas es muy cierto, pero en teoría toda esa situación va a cambiar de manera radical. Digo, y yo te soy sincero, yo no era un fiel creyente en López Obrador. Y, sin embargo, pues lo respeto porque finalmente será el próximo presidente de la República. Y no lo detracto, al contrario, ojalá le vaya bien, porque pues si le va bien a él, nos va bien a todos. Claro. Pero fíjate que ahí la composición de las fuerzas políticas, pues puede mover 180 grados toda esta situación que tú me estás comentando, porque él habla de transparencia, él habla de no engañar al pueblo, él habla de políticas públicas que se enfoquen precisamente a temas sociales. Entonces, ¿crees que podamos tener esa aspiración de decir, ahora sí va a haber una verdadera división de poderes? Bueno, a eso quería yo referirme hace un momento. Después de ver todo eso y el saqueo manirroto, descarado, cínico, de gobernantes de estados y federales, y el saqueo de los recursos dinerarios de nuestro país, ya no podía sostenerse la misma política y voluntad política de estos gobernantes que merecen el repudio de la sociedad mexicana, y así se ha manifestado en las urnas, ¿Qué esperanza a mí me da el nuevo presidente
presidente electo, que ya está trabajando, lo que no se había visto en la historia. Exacto. Ya está trabajando, ya está conciliando, ya está negociando y está llevando una situación sin la protección del Estado Mayor Presidencial y todo. Lo está haciendo con una libertad tremenda, donde él es un legítimo mexicano. Y nosotros tenemos que verificar que en México hay una esperanza, que es restituir el Estado de Derecho, que es un ofrecimiento de López Obrador, y el segundo aspecto, la autonomía de poderes, lo que no había en Peña Nieto ni en Felipe Calderón. Lo peor que nos ha pasado en la historia de México, se los digo con conocimiento de causa, es el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno continuado, negociado con Peña Nieto, que se fue a los excesos, a los extremos, al abuso y al descaro. Ok, bueno, no es censura, mi querido Fer, pero tenemos que irnos a un corte. Ajá. Ahorita regresamos, no se vayan, estamos aquí charlando muy sabrosamente con don Fernando Vega. Venimos al último segmento y cerramos con nuestro programa del día de hoy. No se vayan. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Te explico mi teoría, ya te digo yo.
Queridos amigos, ya estamos en este cuarto y último bloque de su programa Abogado Corporativo, en donde pues tenemos la fortuna de tener a un invitado, ¿no? El licenciado Fernando Vega, que nos estaba en un bloque anterior compartiendo justo cuál era la perspectiva en relación al nuevo gobierno, relacionado con ese tema también en materia fiscal, ¿no? Sí. Lo cierto es que después de estar en el piso este sexenio, nosotros nos vamos a encontrar hoy con la oportunidad de una renovación moral de la voluntad política. No sabemos, hay mucha incertidumbre de cómo se van a manejar las cosas, esa es una realidad. Solo ellos saben cómo van a negociar, cómo van a llevar a cabo los acuerdos de los propósitos del gobierno. Parece ser con mucha buena voluntad, qué bueno, bendito sea Dios. Yo aspiro que se cumpla una, que se restituya el Estado de Derecho, porque nosotros los abogados quedamos al margen en este sexenio. Ustedes si platican con un fiscalista dedicado al litigio, se van a encontrar con mucha frecuencia que no tienen mucho que hacer, que los asuntos se han desvanecido. Y tenemos que encontrar a un interlocutor que es gestor de cobranza, además de que sí hace su procuración de justicia, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que vino a ensalzar más las gestiones de cobranza, o sea, con los acuerdos conclusivos y anteriormente con convenios extraordinarios en los cuales los contribuyentes llegaban a través de la Prodecom a convenios con la autoridad a cambio de ciertas concesiones, a veces muy mínimas. Pero a final de cuentas, pues es pan con lo mismo, Fer. Sí, todo era recaudación. Sí, porque finalmente, digo, la Prodecom no te va a decir no pagues. Claro, al contrario. ¿No? Va a decir paga y mira, te vamos a dar estas graciosas concesiones para que ya no sientas que te estamos dejando en la calle. Pero a final de cuentas estás cobrando, ¿no? Sí, y es que la verdad sea dicha. Cuando no sabemos realmente si el cobro era procedente o no. Sí, todo se confabuló. Fíjate que en eso de que el cobro fuera procedente tengo mis serias dudas. ¿Cuánta gente fue materia de rechazo de deducciones porque el criterio del auditor es que la factura no estaba bien o el contrato, fíjate la factura, el contrato no había pasado por notario público cuando no hay disposición que así lo exija? Y el otro aspecto, darle a un visitador, a una autoridad menor, la potestad de ser juzgador, juez y parte en un procedimiento de fiscalización, ha sido temible, temeraria y desagradable, porque el atropello y el abuso han estado a la orden del día. Esperemos que esos pillos la paguen cuando dejen de ser funcionarios públicos y logremos que ellos también paguen contribuciones y que les torzan la mano como ellos lo hicieron de manera facciosa, de manera cruel, de manera humillante para muchos contribuyentes que eran buenos cumplidores. Claro. Me consta. Sí, porque finalmente hasta ahorita que medio la contabilidad y los medios electrónicos han logrado lo que ninguna administración tributaria anterior había logrado, que era incrementar de manera sustancial el volumen de contribuyentes, ¿no? Sí. Se pasó del 2014 al 2018 al prácticamente el doble de contribuyentes, gracias a ese fenómeno. Pero cuando no existía eso, como bien dices, Fernando, a los mismos se les hincaba el diente, ¿no? Exacto. Como dijo en alguna ocasión el senador Madero cuando era uno de los que estaban a cargo de la coordinación política en la Cámara de Senadores, ¿no? Sí. Qué fácil es salir de cacería a un zoológico, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿a dónde vamos? Es el momento en el que la esperanza de una restitución del Estado de Derecho nos obligue a estar bien preparados, bien informados. Consulten este libro, consulten otros libros, empápense de información, acérquense a gente que sabe, que estudia, a gente profesional como los dos amigos y socios que me acompañan el día de hoy. Yo los invito a que veamos en el futuro una esperanza de restituir con dignidad la actividad del profesionista. Yo creo que eso sí se respeta por parte del gobierno nuevo, entrante, y se visualiza con respeto. ¿Hasta dónde? No sé, hasta dónde sea posible controlar al Poder Judicial
No lo sé, porque ellos ahorita ya entraron en un conflicto sobre sus monumentos y sus grandes, pero grandes tajadas de beneficios extra ingreso normal o tradicional o sobresueldos, o sueldo, ¿no? Con tantas prebendas. Y es que hay tantas ideas, Fernando, que se confrontan en estos momentos. Por ejemplo, el tema de que para que gente que tiene una labor tan trascendente en este país como es el impartir justicia de manera objetiva e imparcial, no esté tentada, ¿no?, al cohecho, al fraude, a la mordida, a la dádiva, pues se requiere de unos sueldos, pues... A la dádiva del gobierno, del Estado. Faraónicos prácticamente, ¿no? Es que las prestaciones que tiene el Poder Judicial son las más fuertes y más generosas de los tres poderes. En alguna ocasión por ahí leí un estudio, no me acuerdo si lo preparó Héctor Aguilar Camín con algunos otros estudiosos de la materia, no estoy seguro, ¿no? Bueno, tampoco voy a decir las cosas si no me constan, pero por ahí alguien, uno de estos intelectuales mexicanos, hizo un análisis comparativo de la Suprema Corte de Justicia mexicana versus la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y creo que de un par de países más, ¿no? Y desde la perspectiva de las finanzas públicas, era la Corte que más cobraba, ¿no?, en ese sentido. Desde la perspectiva de eficacia o de eficiencia, era la que pues menos asuntos resolvía al año. Y así te quedabas incluso en 2 o 3 indicadores en donde pues todo parecía indicar que no teníamos una justificación desde la perspectiva ni presupuestal, ni de administración de justicia, ni de eficiencia, como funcionarios públicos, de que tuvieran ese tipo de prerrogativas tan altas, ¿no? Claro. Ya viste las declaraciones que salió a dar el presidente de la Suprema, ¿no? Cuando López Obrador dijo que incluso los ministros se tenían que ajustar. Sí. Dijo, no, aquí si nos bajan el emolumento estamos transgrediendo la Constitución, ¿no? Por un lado. O nos estás tentando a ser corruptos. Exacto. Bueno, qué barbaridad que un ministro se pronuncie así. Muy desafortunadas. O sea, muy desafortunadas. De ese tamaño es su pensamiento y su soberbia. Los ministros de la Corte de nuestro país, salvadas excepciones mínimas, yo puedo garantizar que muy pocos ministros merecen respeto. Los demás de veras merecen la crítica y el desprecio del país. Y estoy seguro que si no llegan a una negociación con el nuevo presidente, van a jugar rudo. La impartición de justicia se va a volver otra cochinada, no sé en qué términos. Ahorita es una cochinada al servicio del Estado, pero no sé cómo va a funcionar si no se ponen de acuerdo con el presidente de la República que entra en funciones el 1 de diciembre de este año. Tristemente, debo decir, nos fallaron en estos 2 sexenios terriblemente a los profesionales del derecho fiscal, a los especialistas fiscales. Tanto abogados como contadores. Contadores y abogados, eso lo digo con toda franqueza. Pero es hora de restituirnos. Afortunadamente hay destacadísimos fiscalistas que están en edad madura, como nosotros, pero que tenemos todavía empeño en seguir enseñando y educando a los nuevos, a las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que transmitir el conocimiento y tenemos que invitar al que quiere ser fiscalista de corazón, de veras, ponte a estudiar porque vienen nuevos tiempos, vienen nuevas oportunidades, esperamos que haya un cambio, esperamos que haya una restitución del Estado de Derecho y queremos participar en ese equilibrio de fuerzas entre la fuerza del Estado y los derechos y defensas de los particulares. Nosotros equilibramos de alguna manera que no haya excesos y abusos o distorsiones de parte del gobierno. Claro. Pero los mejores deseos de que se preparen. Fíjate que yo coincido totalmente contigo, ya para estar próximos al cierre del programa. Yo creo que viene una buena época para los abogados y contadores fiscalistas. ¿Por qué?
porque hoy el gobierno tiene dos retos importantes. Uno, como ya lo dijiste bien, restablecer el Estado de Derecho, ser imparciales y tener una justa medida al momento de sancionar las sentencias que tienen a su cargo, ¿no? Y otra, el reto tecnológico, Fer. Sí. Hoy hay dos corrientes que son totalmente opuestas. La corriente eminentemente doctrinal del derecho clásico, donde los principios pro homine o pro persona, los derechos humanos, pues siempre van a tener al centro al ser humano, a la persona, al sujeto de derechos y obligaciones. Y por otro, la corriente pues neoclásica de, ¿sabes qué? Gracias a los avances tecnológicos vamos a tener un mayor control, vamos a poder tener una mejor recaudación, vamos a tener una fiscalización férrea, ¿no? Que nos va a permitir incluso hasta generar elementos para iniciar procesos penales en contra de aquel que no quiera pagar, ¿no? Entonces, el hecho de que de repente la autoridad te diga en un buzón tributario, oye, pues ya determiné que no has pagado impuestos y ahí te va el golpe, híjole, pues desde la perspectiva de los derechos humanos como que te deja un poquito mal parado, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un reto interesante, ¿no? Claro, claro. Y el importante aquí es que la política del gobierno entrante es no incrementar tributos, no generar más contribuciones, pero entonces, ante todos los programas sociales que quiere implementar, ¿no? El de apoyo a los jóvenes, trabajo a los que no tienen empleo, duplicar las pensiones a las gentes de la tercera edad, etcétera, pues requiere de más ingreso. Entonces, si no vas a generar más impuestos, pues entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? No es que crees más contribuciones o aumentes tasas, sino que vas a hacer que la gente pague lo que tiene que pagar. Y a la hora de que avienten el rasero, seguramente se van a llevar a 2 o 3 contribuyentes cumplidos por ahí, ¿no? Claro. Y ahí es donde tenemos que participar. Claro. No solamente en el tema administrativo, sino también en el tema incluso penal. Claro. Porque, pues, no quisiera yo tener boca de profeta, pero se me hace que, parafraseando a mi amigo el doctor Ferré Olivé, quien le mando un cordial saludo, por ahí se me hace que el Estado va a empezar a utilizar el derecho penal como el brazo armado del derecho fiscal y administrativo, ¿no? Fíjate que solo eventualmente hay que considerar que van a atacar la corrupción. Va a ayudar Bueno, eso. ojalá. Pues queridos amigos, desafortunadamente se nos acaba el programa, pero yo les quiero recomendar ampliamente este libro, Análisis Temático del Código Fiscal de la Federación. Su autor, don Fernando Vega, un gran estudioso del derecho fiscal que tuvo a bien acompañarnos el día de hoy. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Les mando un cordial saludo hasta donde se encuentren y nos vemos el próximo jueves en su programa Abogado Corporativo. Nos vemos, Ángel. Gracias, Ángel, Fer. Ángel, muchas gracias. Polito, muchas gracias. Es un placer. Un saludo, un abrazo para todos.